Desde los confines de la virtualidad, una nueva entrega de esta telenovela que hemos dado a llamar Métodos Cuantitativos 1 para la blanqueada. Bueno, acabo de hacer un video que me 31 minutos y al final, fíjense lo que es este pizarroncito. Uno comete, miren, acá están los vestigios del ejercicio, del desarrollo. Al final cometes un error y como borraste, no tenés forma de encontrarlo. Así que bueno, vaya una segunda instancia, obviamente con menos énfasis. Tenía un prólogo en el video en el que describía las distintas ramas de la estadística, en el que describía, mostraba algunos textos que tenían que ver con estadística para economía, estadística para administración, estadística para biología, etcétera, etcétera. Había hecho toda una introducción, pero bueno, al fin el video se fue y entonces ahora una versión, digamos, simplificada del video que había tratado de hacer. Muchachos, trabajaremos con lo que conocemos como variables continuas. La definición técnica de la variable continua es matemática, no la vamos a dar. Lo que sí voy a pensar es que estoy pensando en una variable que puede entrar en toda una gama de un intervalo. Es decir, suponete que vos estás muestreando estatura de personas y te preguntás también hay niños, entonces te preguntás por valores de estatura que estén entre, por ejemplo, 0,80 metros y 0,90 y 0,90 metros. ¿Sí? 0,80 y 0,90. O 0,90 y 1 metro. Y vos podés convertir eso en centímetros, en milímetros, lo que sea, y podés ser muy preciso con las mediciones. Entonces, vas a poder encontrar que hay una cantidad de personas que entran en este intervalito, ¿sí? De niños o lo que sea, y entonces podemos decir que la variable toma o puede tomar cada uno de los valores que están aquí, aunque sabemos que eso en la realidad no se puede, porque acá hay infinitos valores. Entonces de eso se trata una variable continua, ¿sí? Va a tomar valores en todo un intervalito, y entonces nos va a interesar lo que se conoce como marca de clase, ¿sí? Que le vamos a llamar x1'. La marca de clase es un valor que es el punto medio del intervalo, es decir, esta medida es igual a esta medida, le voy a llamar x1', si este es x1 le voy a llamar x1'. Después voy a tener otro intervalo que va a ser x2, x3, y le llamaré x2', ¿sí? Esto es un intervalo de estatura, otro intervalo de estatura, y bueno, a x1' le voy a llamar marca de clase. La voy a calcular primero. Como es el punto medio, esta medida es igual a esta medida, quiere decir que x1' menos x1 es igual a x2 menos x1', por ser punto medio. Recuerda que siempre tengo referencia respecto a un origen que es el origen de coordenadas que es 0. Esta medida es x1, esta medida es x1' y esta medida es x2. Bien, planteo esa igualdad porque es el punto medio, despejo, y entonces me queda 2, acá perdón, es x1', 2x1' igual a x1 más x2, entonces te queda x1' igual x1 más x2 sobre 2. Entonces esa es la marca de clase del intervalo. ¿Qué quiero decir con marca de clase? Que va a ser el valor representativo de dicho intervalo. Es decir, ahora yo tengo la siguiente situación, he mostrado una variable x y voy a tener intervalos x1, x2, x2, x3, x3, x4 y x4, vamos a suponer que sigo, y bueno, podría ser hasta más infinito, ¿sí? No importa, hasta más infinito. Podría tener, o podría estar un intervalo acá que sea x4, x5, pero supongamos que quiero considerar todas las estaturas, ¿sí? Bien, y entonces acá voy a tener voy a poder hallar las marcas de clase. O sea, la marca de clase del primer intervalo es x1 más x2 dividido 2. A eso le voy a llamar x1', marca
clase. Y acá marca de clase. Después, la marca de clase de este intervalo es x2 más x3 dividido 2, le voy a llamar x2'. La marca de clase de x3 más x4 le voy a llamar x3'. Y bueno, la marca de clase de acá, evidentemente, no la puedo hacer porque la longitud es infinita, así que le voy a llamar x4 directamente, ¿sí? Dejémosla por el momento ahí, x4' que va a ser igual a x4, ¿sí? Bien, a ustedes no les va a pasar esto, sino que van a tener x4, x5 y ahí van a ser el punto medio. Pero por el momento dejémoslo así. Bien, voy a tener acá de vuelta lo mismo, voy a tener las frecuencias absolutas, que era n de x1', porque ahora la voy a considerar la marca de clase como el valor representativo de todo el intervalo. Voy a tener n de x2', n de x3', y n de x4'. Evidentemente estos valores son las estaturas que están entre x1 y x2, las estaturas que están entre x2 y x3. Fíjate que estoy considerando acá, por ejemplo, abierto en 2, es decir, que si justo me da el valor x2 lo meto acá, porque está cerradito acá, ¿sí? Bien, tengo las frecuencias absolutas y después tendré las frecuencias relativas, que va a ser lo mismo, acá el total es n, y entonces tendré h de x1', h de x2', h de x3' y h de x4'. ¿Sí? Bien, perfecto. Tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y entonces me pregunto, ¿cómo vamos a calcular el valor medio? El valor medio lo voy a hacer igual que antes, solo que voy a tomar las marcas de clase. O sea, va a ser la sumatoria de las marcas de clase por las frecuencias relativas de cada intervalito. ¿Sí? No es ni x1 ni x2, es el punto medio, ¿sí? La sumatoria de las marcas de clase. Y la varianza de la variable x, ¿sí? La voy a hacer también referida a las marcas de clase. Cada marca de clase menos el valor medio que hallé por las frecuencias relativas. Alguien que está afuera mirando esto dice, ah, bueno, pero lo único que cambió es que ahora vas a trabajar con las marcas de clase. Efectivamente, eso es lo que voy a hacer. Trabajar con las marcas de clases a los efectos de hallar el valor medio y la varianza. Bueno, borro esto que está aquí. Todo esto es igual. El que siguió los videos, el que están siguiendo la clase, que son todos, van a entender esto bien. Y entonces ahora me pregunto cómo represento gráficamente los datos obtenidos por una variable continua. Y vamos a lo que se conoce con el nombre de histograma. Histograma. Muchachos, en el video que me salió mal, porque me equivoqué al final, minuto 31, esto es más o menos como cuando vas jugando un partido y está por terminar y te meten un gol y te empatan el partido, lo perdés, bueno, fue igual. Bueno, en el video anterior, digamos, que no salió, digamos, había hecho todo un desarrollo de por qué es el histograma, pero ahora ya no quiero dedicar tanto tiempo a este video, así que simplemente voy a tomar que el histograma es una representación gráfica un tanto caprichosa de estos datos. Y ahora voy a explicar por qué lo de caprichoso. Si yo quiero dibujar un rectangulito aquí, cuya base mida x2 menos x1 y una altura L1 tal que el área coincida con la frecuencia relativa de los datos que caen acá, entre x1 y x2. Es decir, yo quiero que el área de ese rectangulito me coincida con h de x1'. ¿Sí? Entonces, el área es x2 menos x1 por L1. Y eso lo voy a igualar a h de x1'.
Y entonces de aquí despejo L1. L1 es h de x1', o sea, la frecuencia relativa dividido la longitud del intervalo, x2 menos x1. Lo mismo voy a hacer para cada intervalo. L2 va a ser h de x2' sobre x3 menos x2. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer para aquí y lo mismo voy a hacer para acá. Entonces, la representación gráfica que se llama histograma consiste en lo siguiente. Voy a borrar este cuadrito. Voy a poner aquí, miren. X1, X2, X3, X4, y bueno, como tenía infinito, voy a poner acá un X5, ¿sí? Ficticio, puede ser muy grande, no importa. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a representar así. Acá. Y esto va a ser L1. Entonces, de tal forma que el área de este rectangulito, cuando vos haces base por altura, el área del rectangulito está pensada para que te quede la frecuencia relativa del primer intervalo. Si esto va a ser h de x1'. Después venís acá entre x2 y x3 y representás lo mismo, L2. Voy a suponer que es un poquito más grande. No tiene por qué, no sé, no hice la cuenta. Acá va a estar L2. O sea que va a ser, L2 va a ser la frecuencia relativa del intervalo este dividido la longitud del intervalo. Después viene acá L3, suponete que está por acá. L3. Y acá vamos a suponer que me dio chiquitito acá L4. Entonces acá tengo un rectangulito, otro rectangulito, otro rectangulito y otro rectangulito. Bueno, el área, la suma de las áreas de cada rectangulito va a ser la frecuencia h de x1' más h de x2' más h de x3', h de x1, 2, 3 y 4. ¿Y cuánto vale la suma de las frecuencias relativas? 1. Entonces el histograma es una representación gráfica de tal forma que el área debajo de la curva que yo estoy dibujando vale 1. ¿Sí? Que no es una curva, sino que es una representación gráfica. Pero bueno, admitamos que el área debajo de lo que dibujé es 1. Suma de rectangulitos de área de frecuencias de áreas igual a frecuencia relativa y me suma 1. Bien, ahí tengo lo que se conoce como histograma. Muchachos, hasta el momento no hablamos de las frecuencias acumuladas. Entonces, vengo aquí, borro esto. Representación gráfica de frecuencias acumuladas. ¿Sí? O sea, función de distribución empírica. ¿Qué es lo que hago? Bueno, vuelvo a hacer la misma representación que está ahí. X1, X2, X3, X4. Acá la función de distribución. Y lo razono así, muchachos. Antes de X1 yo lo borré la tabla y ese es el problema de tener un pizarrón chico. Antes de X1 no hay frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces voy a dibujar una función así, una recta que va hasta 0. ¿Dónde empieza a haber frecuencia acumulada? Empieza a haber en el intervalo X1 y X2. Entonces, ¿dónde la voy a dibujar? La voy a dibujar justo en el borde final. Aquí, en X2. En X2, ahí voy a poner el primer valor que es H1. Frecuencia relativa, ¿sí? Frecuencia relativa.
Después vengo a X3 y en X3 va a haber la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia acumulada que apareció en X1 y la que me aparece ahora en X2. O sea, acá en X3 voy a poner H1 más H2, el valor que me quede. Después, en X4, ¿sí? Voy a poner, en X4 voy a poner H1 más H2, H1 más H2 más H3, ¿sí? Y después en X5, perdón, ¿qué voy a poner? H1 más H2 más H3 más H4, y eso me da 1, es decir, que termina acá con 1, siempre termina con 1. Entonces ahora lo que hago es dibujar la función, lo que se conoce como función de distribución empírica, muchachos. La tengo así, miren. Después, bueno, no tengo ningún color acá a mano. ¿Sí? Esa es la función de distribución empírica. Una vez que yo tenga la función de distribución empírica, recuerden que ¿sí? Va como desfasada. Acá no acumulo nada, acá en X2 acumulo H1, en X3 acumulo H2 más H1, acá acumulo H1 más H2 más H3 y en el último acumulo 1. ¿Sí? Es más, de acá lo que yo les decía, que si ese intervalo es infinito, podría considerar así. Como que vale 1 siempre. Bueno, muchachos, ¿para qué me va a servir la función de distribución empírica? Para todo lo que habíamos hecho, para calcular el valor medio. Por ejemplo, ¿cómo calculo el valor medio? Bueno, perdón, la mediana. Bueno, tengo que venir acá y poner 0,5, no sé, suponete que si esto es 1, 0,5 va a estar por, digamos, por acá. Y entonces la mediana estaría geométricamente, mirá, por acá. Acá estaría la mediana. Entonces, ¿qué vas a necesitar para esto? Vas a necesitar saber la ecuación de esta recta, para luego saber cuánto vale la mediana. Entonces, para calcular los valores de mediana, cuartiles y eso, muchachos, los espero en un próximo video. Ahora tendremos clase a las 4 en un Zoom para poder hacer un ejemplo de esto que hemos dado a dar. ¿Sí? A las 5, perdón. Creo, a las 5. Así que, muchachos, desde los confines de la virtualidad, los espero en la clase de Zoom para desenredar todo esto que hemos dado en llamar métodos cuantitativos.